Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos una vez más a este lugar que Dios nos concede para poder reunirnos. Y quiero invitarles a leer la escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Leemos la palabra de Dios entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo número 20 y versículo número 19 en adelante, que dice de la forma siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Vamos, hermanos, a dejar hasta ahí la lectura. Esta tarde, hermanos, de manera breve, queremos pensar en las cicatrices de Jesús. Las cicatrices de Jesús. El pasaje que hemos leído nos dice que el Señor les enseñó a ellos las manos y su costado herido, y ellos al verlo se regocijaron. Pero hubo uno de ellos que, cuando le contaron que habían visto al Señor, le han de haber dado los detalles, aunque aquí no dice que le dieron los detalles, pero de seguro se los han de haber dado. De tal manera que Tomás les dijo a ellos: si yo no viere sus manos, en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Porque a él le impactó mucho aquel acontecimiento que a él le estaban contando. Pero Tomás era un hombre muy difícil. Él pedía pruebas. El Señor se las dio, pero también lo reprendió. Lo que me llama la atención, hermanos, en esta oportunidad, es que el Señor le mostrara a los discípulos las marcas de los clavos y su herida en su costado. Usted recuerda que cuando el Señor fue crucificado, y entonces los judíos pues tenían una fiesta que se celebraba
cada cierto tiempo. Y en esa fiesta pues ellos no querían que los crucificados pues todavía estuvieran en aquellas cruces. Así que le piden a Poncio Pilato que los bajen a los que están clavados, es decir, a Jesús y a los dos ladrones que mataron con el Señor, y que pues terminen de morir porque todavía estaban agonizando supuestamente. Y es cierto, los dos ladrones todavía estaban agonizando, todavía estaban ahí ya muriéndose, pero tenían un poco de vida, ¿no? Así que los bajan a ellos, y la técnica que ocupaban para acelerar su muerte, ya cuando los tienen en el suelo, que habían bajado de la cruz, los ladrones les quebraban las piernas, y en ese último dolor la persona clavada pues moría de un solo. Pero cuando llegan donde el Señor, ven que ya está muerto, ven que no hay necesidad de quebrarle las piernas. Pero entonces un soldado toma su lanza, un soldado romano, y la incrusta en el pecho del Señor, para asegurar su muerte. Y esa lanza dejó pues una herida grande, ¿no?, en su costado. Y los discípulos vieron aquello de lejos, pero vieron todo. Así que así había sido la crucifixión del Señor y lo que pasó después de la crucifixión. Pero cuando el Señor Jesús resucita al tercer día, como se los había dicho que Él iba a hacer, se presentó ante ellos. Yo les ruego que ustedes recuerden que los discípulos estaban desmoralizados, tristes, llenos de miedo, porque si al Señor le habían hecho eso, ¿qué podían esperar ellos, no? Que eran sus seguidores también. Así que se habían encerrado, y ocurre lo que hemos leído en esta oportunidad, que el Señor llegó y estando las puertas cerradas, ¿verdad?, llega y se presenta delante de ellos en dos ocasiones. Se les presenta a ellos las heridas también, y a Tomás también. Pero yo quiero que centre su atención en esta oportunidad en esas cicatrices del Señor, que hablan mucho, nos dicen muchas cosas, nos instruyen, nos enseñan. Y lo primero que nos enseñan esas cicatrices en las manos del Señor y en su costado, y el que aquí no menciona los pies es un hecho que también las tenía, pero esas cicatrices del Señor son la muestra de su valor, de su valentía para conquistar la redención de los pecadores que creyeran en Él. Recuerde eso, que son la muestra de su valentía, de su valor. Fíjese que lograr la salvación de los pecadores no era fácil. Para los que no entienden esto de la maldición del pecado y de la muerte, para ellos es fácil decir: no, si aquí solo bastaba que Dios dijera, vaya, los perdono, métanse al cielo. Como algunos piensan, ¿verdad?, que siguen viviendo en pecado, siguen alejados del Señor, siguen rebeldes, incrédulos. Pero ellos dicen: no, ay, cuando me muera, San Pedro me va a abrir las puertas. No es así. O cuando se muere una persona que ha andado lejos de Dios, los familiares hacen misas o hacen ciertas ceremonias para que Dios reciba en su gloria a esa persona. Tampoco es así de fácil. No era fácil lograr la redención de los pecadores, porque sobre cada pecador existe una maldición muy poderosa. El hombre se vendió como esclavo, le dio la espalda a Dios, y
aceptó el castigo, la sentencia, la situación a donde llegaría si desobedecía a Dios, y que ya estaba avisado, no lo hizo por ignorante. Y entonces el hombre traspasa la línea y se somete al enemigo. Queda como esclavo del pecado, bajo la maldición del pecado y de la muerte. Y Satanás toma posesión de su presa, según él, para no soltarla nunca más. Y no solo a él, sino a todos sus descendientes que habrían de venir al mundo. Habrían de nacer como esclavos, iguales que Adán y Eva, presos de Satanás. Parecía que Satanás había ganado sus derechos sobre la humanidad, porque recuerda que ellos eran los que habrían de poblar el planeta, ¿verdad? Amén. Esto pasó hace muchísimos años. Así que lograr salvar a pecadores enceguecidos, pecadores dispuestos a obedecer al pecado, pecadores que le dieron espalda al Señor, pecadores que merecían el castigo por el pecado. Eso no era fácil. No era un asunto solo de, como hacen, ¿verdad?, algunos jueces, de un plumazo dejan libre al culpable y cometen esa fechoría porque así les dio la gana. Con Dios no es así. Dios es justo y Dios tiene palabra firme. Entonces, ¿qué se podía hacer ahora? Su palabra había sido traspasada. Habían preferido el pecado y la muerte y se habían pasado al bando enemigo. ¿Qué se podía hacer? Y Dios quiso salvar, pero ¿cómo lograrlo? Porque esta redención de los pecadores no se podía lograr con bienes materiales, pagando miles de tesoros por una sola alma, lo cual hubiera sido fácil, porque recuerde que Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? El dueño de todo lo que hay, pues Él lo creó. Así que pagar por aquellos reos, pagar por aquellos presos que se habían sometido voluntariamente, hubiera sido fácil si se tratara de eso, pero no se podía, porque el precio por cada alma no se puede redimir con dinero ni con bienes materiales. No se puede. Tampoco Dios podía enviar ángeles en una misión para rescatar a los seres humanos de la maldición del pecado y de la muerte en que habían caído, porque ellos no tienen la capacidad para semejante tarea, no tienen ese poder, no pueden lograrlo. Mire cómo es que ni siquiera pueden predicar los ángeles, imagínense. Ya no digamos ir a salvarlo, ¿verdad? Porque los ángeles no pueden predicar, hermano. Para eso Dios ocuparía otras personas redimidas que contaran al mundo. Pero mire, solo había una manera. Y aquí es donde se nos deja ver a la valentía del
que estas marcas nos muestran. Y es que solo Dios podía lograr la redención del ser humano. Pero para eso Dios tenía que pagar un altísimo precio, muy grande. Y ese precio solo se podía pagar con la vida de su Hijo unigénito. Porque no estamos hablando de muchos, sino de uno. Jesucristo es el Hijo unigénito. No hay más como Él. Es único. Nosotros somos hijos de Dios, pero somos adoptados, hermano. A los ángeles se les llama hijos de Dios porque son creación, ¿no? Pero el unigénito Hijo de Dios solo es uno, Cristo Jesús. Entonces, siendo Él el tesoro más grande que Dios tenía, de su misma esencia, de su misma naturaleza, de su misma capacidad, de su mismo poder, de su misma santidad, de su misma perfección, solo con Él se podía pagar el precio. Que su vida preciosa fuera entregada en sacrificio como precio de rescate por los pecadores. Y fíjese que Jesús, conociendo perfectamente todo eso, aceptó la parte que a Él le tocó para redimir a los pecadores. Tuvo el valor de venir a la tierra y que las criaturas de este mundo, los seres humanos pecadores, lo maltrataran, lo bofetearan, lo causaran dolor, lo torturaran como la Biblia nos enseña que lo hicieron, y finalmente lo clavaran en una cruz y lo exhibieran en alto. Para supuestamente avergonzarlo y mostrarlo como alguien que era una mala persona, un pecador, pero no era cierto. Pero eso era la muerte en cruz. Lo levantaban en alto para avergonzarlo, para mostrarlo. Los judíos se alegraron cuando lo vieron ahí. Finalmente, pensaban ellos, habían logrado lo que ellos querían contra el Señor. Pero le digo, esas marcas nos muestran que Él tuvo el valor de venir y soportar todo ese sufrimiento por nosotros, hermano. Miren, no me digan ustedes que morir cualquiera puede. Sí, sí. Sabemos que nos va a tocar morir algún día. Pero Jesús vino y aceptó un castigo que no era de Él, no era para Él, sino que era para otros. Y sufre la muerte más terrible, la muerte más vergonzosa, que es la muerte en cruz. Si algún día usted tiene oportunidad, lea cómo era esa muerte. Los clavos clavados que traspasaron sus manos y sus pies, la corona que fue puesta a golpe en su cabeza y perforó el cuero cabelludo, y las bofetadas que le dieron y los golpes que le dieron con aquella caña, con aquel palo, cuando le cubrieron el rostro y le pegaban en el rostro. Fue desfigurado su parecer, dice el profeta, mencionando su muerte muchos cientos de años antes en la profecía. No hay parecer en Él ni hermosura más para que le deseemos. Y luego la muerte en la cruz. Los dolores del que está crucificado son terribles, porque tiene que aguantar la respiración para apoyar sus pies con aquel clavo atravesado
y con sus manos sosteniéndose lo más que pueda, y eso le causa problemas al respirar, aquel dolor, y luego cuando ya no aguanta se suelta y le vuelve a doler, y así está continuamente hasta que muere. Pero él tuvo el valor de venir, hermano, amén, a soportar todo eso que él ya sabía que iba a soportar. Pero estas heridas del Señor también, hermano, son la prueba de su obediencia al plan decretado por Dios su Padre desde antes de la fundación del mundo. Fíjese que Dios, que sabe todas las cosas, Él ya tenía un plan de salvación mucho antes de que el hombre cayera en pecado y muerte. Desde antes de eso, desde antes que hubiera hombres sobre la tierra, desde antes que Dios creara el mundo y todas las cosas que en él hay, y todas las estrellas y los planetas, Dios ya tenía un plan de salvación, porque Él sabe todas las cosas, hermano. Y sabía que el hombre caería, que el hombre no se mantendría en su obediencia, que el hombre le daría la espalda. Dios lo sabía. Y entonces Dios ya tenía un plan para salvar al pecador. Ese plan consistía en que su hijo vendría al mundo y daría su vida en rescate por los pecadores. Así de sencillo era, amén. Él tenía que venir y dar su vida en precio de rescate. Ese era el plan. Y para eso tenía que tomar forma humana, forma de hombre, de ser humano, carne y huesos. El Dios eterno tendría que hacerse humano, humano perfecto, porque Él es el único humano perfecto, amén, hermanos. Y así, en esa perfección, Él pagará el precio. Y vemos que la Escritura nos enseña que Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces esas cicatrices nos muestran la obediencia del Señor al plan eterno de Dios su Padre. Toda su vida fue una obediencia constante, muy diferente a nosotros, ¿verdad? Desobedientes. Muy diferente al ser humano, desobediente. Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso me ama el Padre, dijo Cristo, porque lo que a Él le agrada yo hago siempre. O sea, Él fue obediente hasta la muerte. Pero también esas cicatrices, hermano, son la prueba irrefutable del gran amor de Dios por los pecadores. Aquí hay algo que yo le quiero mencionar, y es que, mire, las miserias y el dolor que hay en el mundo, y las enfermedades y las pobrezas y las catástrofes y las calamidades y las pestes y las guerras que han habido, no son pruebas contrarias del amor de Dios, sino que son solamente el resultado de que el pecado haya entrado en el mundo. Le digo esto porque hay muchos incrédulos que dicen: mire, si Dios existiera y si Dios amara a la humanidad, no habrían guerras, no habrían pestes, no existiera el cáncer, no existiera el SIDA, no existiera tanta pobreza, no habría tanta tragedia. Si Dios existiera y de verdad amara a la humanidad, no permitiría todo eso. Así que ellos concluyen que para ellos Dios no existe y tampoco ama al pecador, porque se fijan en las miserias del mundo y en las tragedias y en las guerras y en las enfermedades y en la pobreza, y para ellos eso es una prueba que descarta el amor de Dios por el pecador.
Pero ya le dije, solo es el resultado del mismo pecado del ser humano, todo eso. Es lo que el hombre ha hecho de este mundo un lugar de miseria y de dolor. Pero mire, si nosotros miramos bien a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que hay muchas pruebas del amor de Dios, hermano. Fíjese que aun cuando uno no conoce a Dios, Dios es tan bueno que se encarga de darnos momentos felices, momentos en los cuales nos regocijamos, en la risa de un niño, en la llegada de un pariente que teníamos tiempo de no ver, o cuando nos llega el momento de formar familia y encontramos a la persona que ha de estar con nosotros todo el tiempo y nos enamoramos y nos llenamos de felicidad. Son regalos del amor de Dios. La misma salud que tenemos son un regalo. Y si no, acuérdese cuando usted se ha enfermado, que con una gripe estamos lamentándonos, ¿verdad? La pobre mujer sufre. Cerrar la puerta, abrir la puerta, no hagan bulla, déjenme tranquilo, que la sopa está caliente, que está helada. Somos un divieso y extrañamos la salud, porque qué rico es estar sano, ¿verdad? Entonces, la salud es un regalo del Señor. A pesar de que hemos pecado, a pesar de que no merecemos la bondad de Dios, Él nos alegra el corazón con tantas cosas aquí en este mundo, aun cuando no conocemos a Dios todavía. Entonces, hay muchas pruebas del amor de Dios. Todo lo que hay en el mundo, aquí me hablo de la creación de Dios. Los árboles que dan frutos para alimentarnos, que con una sola mazorca de maíz le sacan los granos y pueden sembrar un gran terreno para que salgan muchas matas. Regalo de Dios, hermano. Pero miren ustedes que la prueba más grande e irrefutable del amor de Dios, hermanos, es que Dios haya dado a su Hijo para salvarnos a nosotros. Así lo dice la Biblia en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Pero mire cómo dice el pasaje, porque de tal manera amó Dios. O sea, una manera grande, superlativa, que se desprendió de su Hijo, lo entregó, dice Pablo, por todos nosotros. Y el Hijo aceptó también venir, dejando su trono de gloria, aquella gloria que tuvo antes que el mundo fuese, y viene a vivir y a sufrir, de tal manera que el profeta le llamó varón de dolores y experimentado en quebranto. Esa es la prueba más grande del amor de Dios, que haya enviado a su Hijo. Así que cierren la boca los ateos y que no digan que Dios no ama, porque envió a su Hijo. Yo voy a terminar ya, hermanos, esta tarde, y es que esas cicatrices del Señor, las marcas en sus manos y la herida en su costado y las heridas en sus pies, más que otra cosa, nos invitan a creer en Él para la salvación de nuestra alma. Usted sabe que los milagros del Señor, que la Escritura nos relata, son tremendos, son asombrosos, y nos muestran el poder tan grande que Dios tiene, ¿verdad? El poder de Cristo. Y uno se deleita leyendo los evangelios, hermano, señales tremendas, milagros tremendos. El jueves estuvimos hablando, los que vinieron recordarán cuando Jesús calmó la tempestad. Qué cosa más maravillosa.
También sanó a los enfermos, levantó a los muertos. Tremendas pruebas de su gran poder. Pero las cicatrices de su sacrificio a nuestro favor, hermano, son la certeza de que Él pagó de manera completa el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Por eso es que a los discípulos les enseñó las marcas. Miren mis manos, miren mi costado. Y los discípulos se regocijaron. Más adelante comprenderían, hermanos, de manera más amplia, que el sacrificio de Cristo era el precio de rescate completo para salvar a los pecadores, hermano. Así que los cristianos, los que hemos creído en Cristo, no nos cabe duda de que somos salvos. Y cada vez que la gente nos pregunta, les contamos. Pero no somos salvos porque seamos buenas personas, o porque nos esforcemos, o porque nos congregamos, o porque cantamos los coritos, ¿verdad? O porque venimos al culto. ¡No! Somos salvos porque Él pagó el precio por nosotros. Y estas cicatrices de las que nos habla la Escritura, estas marcas en sus manos y la herida en su costado, nos invitan a creer en Él. Cuando le contaron a Tomás, hemos visto al Señor, y ya le dije, yo estoy seguro que se lo dijeron, aquí no lo dice, pero estoy seguro que le han de haber contado. Tomás, vimos sus manos, Tomás, vimos su herida en su costado, Tomás, y nos habló, y es real, Él se levantó de los muertos. Y Tomás, que apodaban el Dídimo o el gemelo, mire lo que les dice. Miren, si yo no veo las marcas en sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, porque yo tengo que ver, yo tengo que sentir, yo tengo que convencerme que no es una visión, tengo que tocar esas marcas en sus manos y meter mi dedo ahí. Y también meter mi mano en su costado. Estoy hablando de que era una gran herida, ¿verdad? Cabía una mano, por lo menos los 4 dedos. Así que para asegurarme que ustedes me están diciendo la verdad, yo tengo que verlo y tengo que meter mi mano en su costado. Y Dios, que sabe lo que pensamos y lo que decimos en el más íntimo secreto, supo las palabras de Tomás. 8 días después que estaban reunidos, y ahí sí estaba Tomás, porque la vez anterior no había estado él, se presenta el Señor con las puertas cerradas. Él llegó, ni siquiera tuvo necesidad que digan ábrame la puerta. No, de un solo se apareció ahí en medio de ellos y los saludó: paz a ustedes. Y se dirigió a Tomás directo, hermano, directo. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y le enseñó la gran herida, hermano. Estaba pensando en esto, en este momento. Jesús ya no tenía sangre, porque ya no la necesita. ¿Me explico? Ya no la necesita para vivir. Nosotros sí, ahorita la necesitamos. Mire, si se nos sale la mitad, nos morimos, hermano. Tenemos un límite que no podemos perder. Si lo perdemos, nuestro corazón se detiene, porque la necesitamos. Y como dice la ley, la vida del hombre en la sangre está, y también los animales. Pero Jesús ya no tenía sangre, ni la tiene, porque está escrito: carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Su cuerpo es glorificado,
para decirle que ni siquiera oxígeno necesita, imagínense. Ni siquiera necesita comer. Que puede comer, sí, porque comió con los discípulos, pero solo por disfrutar el gusto que los alimentos tienen. Pero que ya lo necesite para vivir, no. Su cuerpo es glorificado. Pero sí le dijo a Tomás: mete tu mano acá. Y cuando Tomás ve al Señor y le ve la gran herida y le mira las marcas en las manos, y Tomás cae rendido y mire cómo le dice: Señor mío y Dios mío. Solo bastó que se les enseñara. Y Tomás retrocede en su incredulidad y se rinde ahí. Y ya no solo le llama Señor, sino que también le llama Dios mío. Y el Señor le dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Solo por eso has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Levanten la mano los que han creído en Jesús, por favor. Mire cuántos hay. Y no hemos visto al Señor, pero lo vamos a ver. Y el testimonio que está aquí relatado en estas líneas sagradas de este libro, nos hablan de Él y le creemos. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Así que, hermanos, esas heridas en sus manos y en su costado, esas heridas de la crucifixión, nos invitan a creer en Él. Si quieres testificarle a alguien acerca de Jesús, solo cuéntale que Jesús murió por el pecador. Háblale del amor de Dios. Solo a eso te manda Dios. Dios no te manda a decirle: mire, deje de chupar, deje de fumar marihuana. Porque tú se lo digas, no lo va a hacer. ¿Qué te pasa? Porque tú lo regañas, tampoco va a cambiar. Deja de decir malas palabras, bicho, no seas mal hablado. Deja de hacer esto. No va a cambiar. Solamente que el poder de Dios lo transforme, hermano. Pero tiene que creer. Tiene que creer en Jesús. Estas marcas nos invitan a creer en el Señor. Su sacrificio, su obra, su amor por nosotros. Amén. Así que recuerde usted, cuando Satanás lo quiera tentar para irse al mundo, no. Diga: el Señor murió por mí. Amén. Y mantengámonos fieles al Señor. No retrocedamos. Algunos hermanos que no pueden venir a la iglesia todavía por la pandemia, ¿verdad? O porque tienen niños y no pueden dejarlos solitos, pero perseveren. Manténganse leyendo la Escritura, esperando el día que puedan venir, hermano. Porque va a llegar el día en que le vamos a meter 800 sillas a eso, hermano. Y nos vamos a congregar todos acá. Amén. A este lugar. Pero por el momento, nosotros que podemos venir, vengamos y mantengámonos fieles al Señor. Y nunca nos vayamos al mundo. Nunca dejemos los caminos del Señor. Sigamos a Cristo Jesús. Recuerde sus marcas, las marcas del Señor. Recuerde cuánto Dios lo ama a usted. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor, por ese precio tan alto, tan grande que has pagado para lograr nuestra redención, nuestra salvación. Te rogamos que tu Espíritu Santo obre en las personas que aún no han creído en Cristo y puedan creer en Él y sean salvos. Y que sus pecados puedan ser perdonados. Que puedan creer en Cristo para ser salvos. Por Jesús te lo rogamos y te damos gracias.